Lo que estás a punto de descubrir es uno de los enigmas más perturbadores que emergieron en los rincones olvidados de Internet. Todo comenzó con publicaciones extrañas en antiguos tablones digitales, precursores de los foros modernos, conocidos como BBS. En esos mensajes aparecía una figura enigmática bajo el seudónimo Time Traveler 0. Un individuo que no solo parecía dominar conocimientos avanzados en física, sino que afirmaba estar construyendo una máquina capaz de romper las barreras del tiempo. Con el paso de los meses, este nombre fue desvaneciéndose y dando paso a un nuevo alias que capturó la atención de miles: John Titor. Este supuesto viajero temporal contactó con Art Bell, conductor del mítico programa Coast to Coast AM, y fue ahí donde soltó la bomba. Decía venir del año 2038, con una misión crítica en su agenda: viajar al año 1975 para recuperar un ordenador específico, el IBM 510. Según Titor, esta máquina contenía secretos tecnológicos que podrían prevenir un colapso informático global, conocido como el efecto I2K38. Desde entonces, el caso John Titor se ha convertido en una leyenda moderna. Aunque muchos lo tachan de invención, hay detalles demasiado precisos, coincidencias inquietantes y profecías que parecen haber tomado forma en la realidad. ¿Quién era en realidad John Titor? ¿Por qué tantas de sus predicciones se han cumplido? ¿Estamos frente a un auténtico viajero del tiempo que intentó advertirnos? Hay un detalle que no podemos ignorar, y es clave para entender por qué el caso John Titor es tan escurridizo. Los primeros mensajes originales de este supuesto viajero del tiempo son casi imposibles de encontrar. La mayoría han sido borrados o sepultados bajo capas de ruido digital. Pero existe una herramienta que nos permite espiar el pasado, casi como una máquina del tiempo. Se llama Wayback Machine, una web que archiva otras páginas ya eliminadas, como si congelara momentos de Internet en ámbar digital. Gracias a ella, logramos rescatar algunos mensajes publicados en los años 2003 y 2004. Pero atención, no son los originales de John Titor. Los primeros mensajes reales aparecieron en el año 2000 y solo permanecieron activos por unos pocos meses. Estos textos recuperados probablemente fueron modificados, retocados o incluso falsificados por la comunidad con el paso del tiempo. Aún así, el contenido es inquietante. En esos escritos, Titor, o quien lo haya suplantado, menciona al mismísimo Stephen Hawking, señalando errores en sus teorías sobre los agujeros negros. También describe cómo su máquina del tiempo operaba gracias a un generador basado en 2 mini agujeros negros, algo que va más allá de la ciencia común. Pero recuerda esto: todo lo posterior al 2000 debe tomarse con pinzas, ya que es muy probable que muchos fragmentos hayan sido alterados. Ahora, volvamos a su historia personal. John Titor asegura haber nacido en 1998, en una versión alterna y fracturada de los Estados Unidos. Según su testimonio, una guerra civil estalla en 2004, fracturando el país en una tormenta de tensión entre los ciudadanos y el gobierno federal. No fue una guerra larga, pero sí brutal. El conflicto culminó con la desintegración de la nación tal como la conocemos, dividiéndola en 5 grandes regiones autónomas. El concepto de un gobierno central desapareció, y en su lugar, cada región se autogestionaba. Según Titor, la nueva capital de esta nación fragmentada pasó a ser Omaha, Nebraska, pero lo peor vendría después. En el año 2015, estalla una tercera guerra mundial. Rusia, anticipando una amenaza global, lanza un ataque nuclear preventivo contra China, Europa y Estados Unidos. El resultado, una devastación inimaginable y la muerte de 3.000 millones de personas. El mundo queda en ruinas. Las ciudades desaparecen. La humanidad retrocede a un estado primitivo.
comunidades rurales sin electricidad ni redes de comunicación. En medio de ese apocalipsis, John Titor forma parte de una unidad militar encargada de proteger lo que quedaba de la civilización. Su misión, tan extraña como vital, viajar a 1975 y recuperar una reliquia tecnológica olvidada, una computadora IBM 510, un dispositivo totalmente obsoleto para nosotros, pero que en su época escondía una función secreta: la capacidad de emular sistemas antiguos, una propiedad desconocida incluso por muchos de sus propios ingenieros. Y según Titor, ese pequeño detalle podría evitar la catástrofe del I2K38. Lo que hacía tan especial al modelo IBM 510 no era su tamaño ni su aspecto anticuado. Era una función secreta que IBM jamás reveló públicamente: la capacidad de emular varios lenguajes de programación antiguos. Una habilidad conocida por muy pocos, pero que John Titor, de alguna forma, conocía a la perfección. Y aquí es donde la historia da un giro escalofriante. En la línea temporal de John, año 2038, la humanidad apenas sobrevive. Las ciudades están en ruinas, la electricidad es un lujo extinto y la civilización cuelga de un hilo. Sin embargo, los pocos núcleos tecnológicos que resistieron el apocalipsis están a punto de colapsar por un error informático global, un fallo que lo cambiará todo. El evento I2K38, un nombre que suena técnico, pero que esconde una amenaza real. Ese año, todos los sistemas informáticos basados en arquitecturas de 32 bits sufrirán un reinicio fatal. ¿Por qué? Porque el contador de tiempo de estos sistemas dejará de contar y, en lugar de avanzar, retrocederá al año 1901, creando fallos, bloqueos y reinicios masivos. Una regresión forzada que destruiría datos, conexiones, redes enteras. Y esto no es ciencia ficción. Es un hecho documentado que afectará a millones de sistemas si no son corregidos. John Titor lo sabía. Lo advirtió en el año 2000. ¿Te suena familiar? Tal vez recuerdes el famoso efecto I2K del año 2000, aquel pánico global por un posible colapso informático. Muchos lo tomaron a broma cuando no ocurrió nada. Pero el 2038 es diferente. Los expertos ya han confirmado que el 19 de enero de 2038, a las 5:14:07 UTC, millones de sistemas que operan bajo 32 bits dejarán de funcionar, a menos que se tomen medidas hoy. Y aquí es donde la IBM 510 entra en juego. Según Titor, ese modelo poseía la capacidad secreta de interactuar con estos lenguajes antiguos y, por tanto, con sistemas de legado que muchos ya han olvidado. Su función podría ser la única forma de salvar la infraestructura tecnológica remanente en ese futuro devastado. Y si aún dudas de todo esto, escucha esto. ¿Recuerdas aquel fenómeno mundial llamado Gangnam Style? Sí, ese videoclip pegajoso con millones de vistas. Pues en diciembre de 2014, YouTube casi colapsa. ¿La razón? El contador de visitas alcanzó exactamente 2.147.483.647 reproducciones. Ese número no es casualidad. Es el valor máximo que puede representar un sistema de 32 bits en números enteros. YouTube tuvo que actualizar su plataforma para evitar el bug. Literalmente, estuvimos al borde de un error global por una canción viral. Ahora imagina eso a escala mundial. Y vuelve a leer los mensajes de John Titor. ¿De verdad era solo una historia de ficción? El 3 de diciembre del 2014, YouTube estuvo al borde de un fallo global. El video de Gangnam Style alcanzó 2.147.483.647 reproducciones. ¿Y qué ocurrió? El contador de visitas se detuvo en seco. Ese número, para un usuario común, no significa nada.
pero para un programador o ingeniero, representa el valor máximo que puede almacenar un sistema basado en 32 bits. Si ese número se supera, el sistema no sabe qué hacer y colapsa. Eso fue lo que ocurrió. Google entró en pánico técnico. YouTube no estaba preparado y un error silencioso comenzó a propagarse en los servidores de Google. Actuaron rápido. Parchearon el sistema antes de que se convirtiera en un problema de escala mundial. Ahora imagina esto aplicado a todos los dispositivos no actualizados en el planeta. En el año 2038. Y aquí es donde John Titor vuelve a escena. Lo que dijo sobre el IBM 510 no solo no era inventado, era sorprendentemente preciso. Según Titor, este modelo de computador, lanzado en los años 70, tenía una capacidad ultrasecreta. Podía emular antiguos lenguajes de programación que ya no se usaban, pero que eran cruciales para evitar un error catastrófico en el futuro. Un detalle que IBM nunca reveló al público. Pero hay algo aún más escalofriante. Bob Dubke, ingeniero de IBM, confirmó años después que efectivamente el IBM 510 podía hacer eso. Era verdad. Lo sabían muy pocas personas dentro de la compañía, y toda esa información se mantuvo en secreto hasta después del año 2000. ¿Cómo podía saberlo John Titor si empezó a publicar sus mensajes antes? ¿Fue un golpe de suerte? ¿O realmente estuvo allí? Esto no es una simple leyenda urbana. No estamos hablando de memes de internet. Estamos hablando de detalles técnicos que solo un puñado de ingenieros conocían. Y no es lo único. Durante sus conversaciones en los foros BBS, alguien le preguntó por los OVNI. ¿Y sabes qué respondió Titor? Dijo que ni en su línea temporal sabían qué eran. Seguían siendo un misterio. Aunque él tenía una teoría inquietante. Los ovnis podrían ser viajeros del tiempo. No como él, sino de un futuro aún más lejano, de una tercera línea paralela, con máquinas superiores. ¿Un tercer nivel en este laberinto temporal? Y sí, hay más. John Titor compartió especificaciones técnicas sobre su máquina del tiempo. La llamó C204 y fue, según él, desarrollada por General Electric. Utilizaba 2 microagujeros negros giratorios, sincronizados con relojes atómicos y sensores de gravedad para doblar el tiempo. ¿Suena a ciencia ficción? Espera. Dijo que primero instaló la máquina en un Chevrolet Corvette de 1967 y más tarde en un camión militar 4x4 de 1987. Sí, como el DeLorean de Regreso al Futuro. Y claro, eso hace que muchos sospechen. ¿Inspiración pop? ¿Un guiño deliberado? ¿O parte de un plan para crear una historia viral, pero con bases técnicas sólidas? Porque ojo, muchas de las predicciones de Titor no se cumplieron. No hubo guerra civil en 2004. No ocurrió un conflicto nuclear en 2015. Los Juegos Olímpicos no se suspendieron. Nada de eso pasó. Pero según él, eso era lo esperado. Titor insistía en que venía de una línea temporal diferente y que cada viaje al pasado crea una nueva línea de tiempo, una especie de universo paralelo donde los eventos comienzan a divergir. Pequeñas diferencias, que se hacen gigantes con el paso de los años. Y hay quienes creen que su misión con el IBM 510 cambió nuestra línea temporal, que su viaje evitó todos esos escenarios. Si eso es verdad, nunca lo sabremos. Pero una cosa es segura. Alguien, en algún momento, lo sabía todo antes que el resto. Pero lo más inquietante es esto. El simple hecho de que John Titor viajara al pasado ya cambió nuestra línea temporal. En marzo del año 2001, John Titor desapareció. Dejó de escribir. Nunca más se supo nada de él. Los mensajes que surgieron en 2003 y 2004 ya no eran suyos, eran falsos. El viajero original, si alguna vez existió, se desvaneció sin dejar rastro. Con el tiempo,
surgieron teorías que intentaban desenmascarar el misterio. Dos nombres aparecieron: Larry Haber, abogada de Florida, y su hermano John Rick Haber, experto en informática. Ellos registraron legalmente la marca John Titor. ¿Fueron los creadores de toda la historia? ¿O simplemente se aprovecharon de un fenómeno ya viral? Muchos creen que usaron una historia auténtica para hacer negocio. Y aunque podrían haberlo fabricado todo, hay una pieza clave que pocos mencionan. En 1998, antes de los foros y las BBS, alguien envió 2 faxes a Art Bell, el presentador del mítico programa Coast to Coast AM, conocido por tratar fenómenos paranormales y conspiraciones. En esos faxes, firmados por Time Travel Zero, ya se hablaba de viajes en el tiempo, fallos informáticos futuros y líneas temporales divergentes. Coast to Coast ha reconocido que los tienen archivados y que contienen información sensible, tan sensible que nunca se ha revelado por completo. Esa podría ser la única prueba física real del contacto original con John Titor. Todo lo demás, como las imágenes de supuestos viajeros en blanco y negro con gafas o teléfonos, se ha desmentido. En muchos casos son escenas creadas en producciones modernas con estética retro. Sí, hay mucho fraude, pero algo en el núcleo de esta historia sigue siendo inquietantemente auténtico. Y aquí va lo más enigmático de todo. El último mensaje que John Titor dejó en internet fue este: el futuro no está escrito, pero a veces deja mensajes ocultos en el pasado. ¿Una advertencia? ¿Una pista? ¿Una clave para encontrarlo todo? Nadie lo sabe. Pero yo sí creo que hay algo real aquí. No en lo que internet ha distorsionado, sino en aquello que ya se ha perdido, borrado, ocultado, la parte más silenciosa, pero más poderosa de esta historia. Ahora bien, llegamos al final de esta historia. Una historia que, aún 2 décadas después, sigue siendo un misterio sin resolver. John Titor no solo fue un nombre escrito en foros oscuros del Internet de principios de los 2000, fue un fenómeno. Fue la chispa que encendió la imaginación de millones. Y también fue un mensaje. ¿Pero un mensaje de advertencia? ¿O simplemente una gran farsa digital cuidadosamente elaborada? Si analizamos fríamente los hechos, muchas de las cosas que Titor predijo no se cumplieron. No hubo una guerra civil en 2004. No colapsó el mundo en 2015. Los Juegos Olímpicos nunca fueron cancelados. El futuro que nos dibujó nunca llegó. Pero hay algo que inquieta. El IBM 510. Un ordenador olvidado por el tiempo, con una función oculta que no era conocida por el público general. Y sin embargo, Titor hablaba de ella con precisión técnica. ¿Cómo lo supo? ¿Casualidad? ¿Investigación? ¿O evidencia real de que su historia tenía una base auténtica? ¿Y qué hay del error del año 2038, el I-2038? Un fallo informático real, documentado, confirmado por expertos. Un problema que Titor mencionó antes de que se hiciera viral o conocido en medios masivos. ¿Coincidencia otra vez? Y luego está ese último mensaje. El futuro no está escrito, pero a veces deja mensajes ocultos en el pasado. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Estaba dejando pistas para que las encontráramos hoy? ¿Acaso su viaje realmente cambió algo? ¿Y si las predicciones no se cumplieron porque él hizo exactamente lo que vino a hacer? Aquí entramos en terreno profundo. Si el viaje en el tiempo fuese real, si en efecto cada salto temporal creara una nueva línea, entonces esta que vivimos no es la misma de la que él vino. Puede que Titor no fallara en sus predicciones. Puede que él las evitara. Es difícil no pensar en las posibilidades. Y más aún si consideramos que tras su desaparición en marzo del 2001, jamás se volvió a saber de él. No regresó. No reapareció en ningún rincón del Internet. No reclamó su fama. No publicó un libro.
¿Eso haría a alguien que solo quería atención? Tal vez, solo tal vez, alguien llegó con un propósito muy puntual: evitar algo, corregir algo, advertir algo, y una vez cumplida su misión, simplemente se fue. Ahora dime tú, que has llegado hasta aquí, ¿realmente crees que John Titor fue una farsa? ¿O quizás una figura adelantada a su tiempo? ¿Un viajero que nos dio un vistazo a una realidad que ya no existe? Y si todo esto fuera real, ¿qué consecuencias tendría alterar el pasado, aunque sea ligeramente? ¿Qué precio pagamos por cada salto temporal? ¿Y si hay más como él, ahora mismo, entre nosotros? Una de las teorías más escalofriantes dice que los viajeros del tiempo no se presentan como tales. Simplemente aparecen como personas comunes, con ideas extrañas, con advertencias que nadie escucha, hasta que es demasiado tarde. Y aquí viene la pregunta final. ¿Qué tal si tú mismo, al ver este video, ya fuiste parte de una anomalía en la línea temporal? ¿Qué tal si el simple hecho de conocer esta historia ya cambió tu destino? Nos encanta pensar que el tiempo es una línea recta, pero ¿y si es una telaraña de infinitos caminos? ¿Y si el simple acto de recordar a John Titor es un eco de otra realidad? Dicho esto, la historia de John Titor sigue viva. Aunque él haya desaparecido, sus mensajes, sus advertencias y ese inquietante aire de verdad entre tanta duda siguen flotando por la red. Ahora te toca a ti. ¿Crees que John Titor fue real? ¿Crees que el futuro puede cambiarse con acciones del pasado? Déjame tu teoría en los comentarios. Voy a estar leyendo cada una. Y si quieres que exploremos más casos como este, más viajeros del tiempo, más teorías que podrían romper la lógica de nuestra realidad, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas lo que se viene, porque lo más tétrico aún está por contarse. Esto es Creepy Capital y nos vemos en el próximo salto temporal.